importante es eliminar la causa de que se encienda la señal, no quitar la bombilla. Pero para ello habrá que apartar la mirada de la señal y dirigirla a zonas más profundas, a fin de averiguar qué es lo que no funciona. La señal solo quería avisarnos y hacer que nos preguntáramos qué ocurría. Lo que en el ejemplo era el indicador luminoso, en nuestro tema es el síntoma. Aquello que en nuestro cuerpo se manifiesta como síntoma es la expresión visible de un proceso invisible y con su señal pretende interrumpir nuestro proceder habitual, avisarnos de una anomalía y obligarnos a hacer una indagación. También en este caso es una estupidez enfadarse con el síntoma y absurdo tratar de suprimirlo impidiendo su manifestación. Lo que debemos eliminar no es el síntoma, sino la causa. Por consiguiente, si queremos descubrir qué es lo que nos señala el síntoma, tenemos que apartar la mirada de él y buscar más allá. Pero la medicina académica es incapaz de dar este paso, y en esto radica su problema. Se deja fascinar por los síntomas. Por ello, equipara síntomas y enfermedad, es decir, no puede separar la forma del contenido. Por ello, no se regatean los recursos de la técnica para tratar órganos y partes del cuerpo, mientras se descuida al individuo que está enfermo. Se trata de impedir que aparezcan los síntomas, sin considerar la viabilidad ni la racionalidad de este propósito. Asombra ver lo poco que el realismo consigue frenar la frenética carrera en pos de este objetivo. A fin de cuentas, desde la llegada de la llamada moderna medicina científica, el número de enfermos no ha disminuido ni en una fracción del 1%. Ahora hay tantos enfermos como hubo siempre, aunque los síntomas sean otros. Esta cruda verdad es disfrazada con estadísticas que se refieren solo a unos grupos de síntomas determinados. Por ejemplo, se pregona el triunfo sobre las enfermedades infecciosas, sin mencionar que otros síntomas han aumentado en importancia y frecuencia durante el mismo periodo. El estudio no será fiable hasta que en vez de considerar los síntomas se considere la enfermedad en sí, y ésta ni ha disminuido ni parece que vaya a disminuir. La enfermedad arraiga en el ser tan hondo como la muerte y no se la puede eliminar con unas cuantas manipulaciones incongruentes y funcionales. Si el hombre comprendiera la grandeza y dignidad de la enfermedad y la muerte, vería lo ridículo del empeño de combatirla con sus fuerzas. Naturalmente, de semejante desengaño puede uno protegerse por el procedimiento de reducir la enfermedad y la muerte a simples funciones, y así poder seguir creyendo en la propia grandeza y poder. En suma, la enfermedad es un estado que indica que el individuo en su conciencia ha dejado de estar en orden o armonía. Esta pérdida del equilibrio interno se manifiesta en el cuerpo en forma de síntoma. El síntoma es, pues, señal y portador de información, ya que con su aparición interrumpe el ritmo de nuestra vida y nos obliga a estar pendientes de él. El síntoma nos señala que nosotros, como individuo, como ser dotado de alma, estamos enfermos, es decir, que hemos perdido el equilibrio de las fuerzas del alma. El síntoma nos informa de que algo falla. Denota un defecto, una falta. La conciencia ha reparado en que para estar sanos nos falta algo. Esta carencia se manifiesta en el cuerpo como síntoma. El síntoma es, pues, el aviso de que algo falta. Cuando el individuo comprende la diferencia entre enfermedad y síntoma, su actitud básica y su relación con la enfermedad se modifican rápidamente. Ya no considera el síntoma como su gran enemigo, cuya destrucción debe ser su mayor objetivo, sino que descubre en él a un aliado que puede ayudarle a encontrar lo que le falta y así vencer la enfermedad. Porque entonces el síntoma será como el maestro que nos ayude a atender a nuestro desarrollo y conocimiento. Un maestro severo que será duro con nosotros si nos negamos a aprender la lección más importante. La enfermedad no tiene más que un fin: ayudarnos a subsanar nuestras faltas y hacernos sanos. El síntoma puede decirnos qué es lo que nos falta, pero para entenderlo tenemos que aprender su lenguaje. Este libro tiene por objeto ayudar a reaprender el lenguaje de los síntomas. Decimos reaprender, ya que este lenguaje ha existido siempre y por lo tanto no se trata de inventarlo, sino sencillamente de recuperarlo. El lenguaje es psicosomático, es decir, sabe de la relación entre el cuerpo y la mente. Si conseguimos redescubrir esta ambivalencia del lenguaje, pronto podremos oír y entender lo que nos dicen los síntomas. Y nos dicen cosas más importantes que nuestros semejantes, ya que son compañeros más íntimos,
Nos pertenecen por entero y son los únicos que nos conocen de verdad. Esto, desde luego, supone una sinceridad difícil de soportar. Nuestro mejor amigo nunca se atrevería a decirnos la verdad tan crudamente como nos la dicen siempre los síntomas. No es pues de extrañar que nosotros hayamos optado por olvidar el lenguaje de los síntomas, y es que resulta más cómodo vivir engañado. Pero no por cerrar los ojos ni hacer oídos sordos conseguiremos que los síntomas desaparezcan. Siempre, de un modo o de otro, tenemos que andar a vueltas con ellos. Si nos atrevemos a prestarles atención y establecer comunicación, serán guías infalibles en el camino de la verdadera curación. Al decirnos lo que en realidad nos falta, al exponernos el tema que nosotros debemos asumir conscientemente, nos permiten conseguir que por medio de procesos de aprendizaje y asimilación consciente, los síntomas en sí resulten superfluos. Aquí está la diferencia entre combatir la enfermedad y transmutar la enfermedad. La curación se produce exclusivamente desde una enfermedad transmutada, nunca desde un síntoma derrotado, ya que la curación significa que el ser humano se hace más sano, más completo. Con el aumentativo de completo, gramaticalmente incorrecto, se pretende indicar más próximo a la perfección. Por cierto, tampoco sano admite aumentativo. Curación significa redención, aproximación a esa plenitud de la conciencia que también se llama iluminación. La curación se consigue incorporando lo que falta, y por lo tanto no es posible sin una expansión de la conciencia. Enfermedad y curación son conceptos que pertenecen exclusivamente a la conciencia, por lo que no pueden aplicarse al cuerpo, pues un cuerpo no está enfermo ni sano. En él solo se reflejan en cada caso estados de la conciencia. Solo en este contexto puede criticarse la medicina académica. La medicina académica habla de curación sin tomar en consideración este plano, el único en el que es posible la curación. No tenemos intención de criticar la actuación de la medicina en sí, siempre y cuando ésta no manifieste con ella la pretensión de curar. La medicina se limita a adoptar medidas puramente funcionales que como tales no son ni buenas ni malas, sino intervenciones viables en el plano material. En este plano, la medicina puede ser incluso asombrosamente buena. No se pueden condenar todos sus métodos en bloque, si acaso para uno mismo, nunca para otros. Aquí se plantea pues la disyuntiva de si uno va a porfiar en el intento de cambiar el mundo por medidas funcionales o si ha comprendido que ello es vano empeño, y por lo que le atañe personalmente, desiste. El que ha visto la trampa del juego no tiene por qué seguir jugando, aunque nada se lo impedirá desde luego, pero no tiene derecho a estropear la partida a los demás, porque a fin de cuentas también perseguir una ilusión nos hace avanzar. Por lo tanto, se trata menos de lo que se hace que de tener conocimiento de lo que se hace. El que haya seguido nuestro razonamiento observará que nuestra crítica se dirige tanto a la medicina natural como a la académica, pues también aquella trata de conseguir la curación con medidas funcionales, y habla de impedir la enfermedad y de llevar vida sana. La filosofía es pues la misma. Solo los métodos son un poco menos tóxicos y más naturales. No hacemos referencia a la homeopatía, que no se alinea ni con la medicina académica ni con la natural. El camino del individuo va de lo insano a lo sano, de la enfermedad a la salud y a la salvación. La enfermedad no es un obstáculo que se cruza en el camino, sino que la enfermedad en sí es el camino por el que el individuo va hacia la curación. Cuanto más conscientemente contemplemos el camino, mejor podrá cumplir su cometido. Nuestro propósito no es combatir la enfermedad, sino servirnos de ella. Para conseguir esto, tenemos que ampliar nuestro horizonte. Capítulo 2. Polaridad y unidad. Jesús les dijo: Cuando de los dos hagáis uno, y cuando hagáis lo de dentro como lo de fuera, y lo de fuera como lo de dentro, y lo de arriba como lo de abajo, y de lo masculino y lo femenino hagáis uno, para que lo masculino no sea masculino, ni lo femenino sea femenino. Cuando hagáis ojos en vez de un ojo, y una mano en vez de una mano, y un pie en vez de un pie, y una imagen en vez de una imagen, entonces entraréis en el reino. Tomás, Evangelios Apócrifos, capítulo 22. Nos parece oportuno retomar en este libro un tema que ya tratamos en Sixal Chains, la polaridad. Por un lado nos gustaría evitar tediosas repeticiones, pero por otro creemos que la comprensión de la polaridad
es requisito indispensable para seguir los razonamientos que exponemos más adelante. De todos modos, nunca se hace demasiado hincapié en la polaridad, por cuanto que constituye el problema central de nuestra existencia. Al decir yo, el ser humano se separa de todo lo que percibe como ajeno al yo, el tú. Y desde este momento, el ser humano queda preso en la polaridad. Su yo lo ata al mundo de los contrapuntos que no se cifran solo en el yo y el tú, sino también en lo interno y lo externo, mujer y hombre, bien y mal, verdad y mentira, etc. El ego del individuo le hace imposible percibir, reconocer o imaginar siquiera la unidad o el todo en cualquier forma. La conciencia lo escinde todo en parejas de contrarios que nos plantea un conflicto porque nos obligan a diferenciar y a decidir. Nuestro entendimiento no hace otra cosa que desmenuzar la realidad en pedazos más y más pequeños, análisis, y diferenciar entre los pedazos, discernimiento. Por ello se dice sí a una cosa y al mismo tiempo no a su contrario, pues es sabido que los contrarios se excluyen mutuamente. Pero con cada no, con cada exclusión, incurrimos en una carencia, y para estar sano hay que estar completo. Tal vez se aprecie ya lo estrechamente ligado que está el tema enfermedad-salud con la polaridad. Pero aún podemos ser más categóricos. Enfermedad es polaridad. Curación es superación de la polaridad. Más allá de la polaridad en la que nosotros como individuos nos encontramos inmersos está la unidad, el uno que todo lo abarca, en el que se aunan los contrarios. Este ámbito del ser se llama también el todo, porque todo lo abarca, y nada puede existir fuera de esta unidad, de este todo. En la unidad no hay cambio, ni transformación, ni evolución, porque la unidad no está sometida al tiempo ni al espacio. La unidad todo está en reposo permanente, es el ser puro, sin forma ni actividad. Llama la atención que todas las definiciones de la unidad hayan de ser formuladas en negativo, sin tiempo, sin espacio, sin cambio, sin límite. Todas las manifestaciones positivas nacen de nuestro mundo dividido y por consiguiente no pueden aplicarse a la unidad. Desde el punto de vista de nuestra conciencia bipolar, la unidad se aparece como la nada. Esta formulación es correcta, pero con frecuencia nos sugiere asociaciones falsas. Los occidentales especialmente suelen reaccionar con desilusión cuando descubren, por ejemplo, que el estado de conciencia que persigue la filosofía budista, el nirvana, viene a significar nada, textualmente extinción. El ego del ser humano desea tener siempre algo que se encuentre fuera de él, y no le agrada la idea de tener que extinguirse para ser uno con el todo. En la unidad, todo y nada se funden en uno. La nada renuncia a toda manifestación y límite, con lo que se sustrae a la polaridad. El origen de todo el ser es la nada, el Ein Sof de los cabalistas, el Tao de los chinos, el Neti Neti de los indios. Es lo único que existe realmente sin principio ni fin por toda la eternidad. A esa unidad podemos referirnos, pero no podemos imaginarla. La unidad es la antítesis de la polaridad, y por consiguiente sólo es concebible, incluso en cierta medida experimentable, por el ser humano que por medio de determinados ejercicios o técnicas de meditación desarrolla la capacidad de aunar, por lo menos transitoriamente, la polaridad de su conocimiento. Pero la unidad siempre se sustrae a una descripción oral o análisis filosófico, pues nuestro pensamiento precisa de la premisa de la polaridad. El reconocimiento sin polaridad, sin la división en sujeto y objeto, en reconocedor y reconocido, no es posible. En la unidad no hay reconocimiento, solo ser. En la unidad termina todo el afán, el querer y el empeño, todo el movimiento, porque ya no existe un exterior que anhelar. Es la vieja paradoja de que solo en la nada está la plétora. Volvamos a considerar el campo que podemos aprehender de forma directa y segura. Todos poseemos una conciencia del mundo polarizadora. Es importante reconocer que lo polar no es el mundo, sino el conocimiento que nuestra conciencia nos da de él. Observemos las leyes